Gracias al Señor por permitirnos poder estar en este lugar para anunciar la palabra de nuestro Dios. Porque el propósito de tener este programa radial es que seamos edificados a través de la palabra del Señor. Ese es el único propósito. Ese propósito de que usted pueda ser edificado con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y vamos a estar predicando esta hora de la tarde, bendito Dios, en el libro de Hebreos capítulo 12. Ahí vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Al que Dios ama, lo disciplina. Ese es el tema esta hora de la tarde. Al que Dios ama, Él lo disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Que el Espíritu de nuestro Dios sea hablándonos esta hora a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Al que el Señor ama, Él lo disciplina. Al que Dios ama, el Señor lo disciplina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Al que el Señor ama, lo disciplina. Porque Él no es un Dios alcahueto, no. Él no es un Dios alcahueto, no. Él no es un Dios alcahueto. Al que Él ama, lo disciplina. Bendito sea el Señor. El Señor, Él nos ama. Él nos ama y por eso nos corrige. Él nos ama porque Él ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Él ama al borracho, Él ama al marihuanero, Él ama al drogo, Él ama al ladrón, ama al brujo, ama al Señor, al pecador, pero lo que Él aborrece es el pecado. Y al que Él ama, dice su palabra, que el Señor lo disciplina. Él disciplina. La vara de Dios no se ve. La vara de Dios no se ve, pero se siente. Él nos da un libre albedrío para que nosotros escojamos qué camino caminar, si el camino bueno o el camino malo. Pero cuando Dios tiene un propósito con el hombre, pero cuando Dios tiene un propósito con la mujer, Él busca la manera como tratar con ese hombre. Dios busca la manera como tratar con esa mujer. Dios busca la manera como tratar con cada uno de nosotros. Cuando el Señor trató con Saulo de Tarso, siendo Saulo de Tarso un perseguidor de la iglesia, que iba camino a Damasco a buscar a los creyentes para meterlos presos, dice que en el camino el Señor lo estorbó. El Señor lo estorbó en el camino. Una luz lo hizo que se caera del caballo y quedara ciego y escuchara aquella voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tentar cosas contra el aguijón. Y aquel varón temblando y temeroso dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Cuando Dios tiene un propósito con el hombre, cuando Dios tiene un propósito con la mujer, Dios busca las maneras como tratar con ese hombre. Dios busca la manera como tratar con esa mujer. Porque el propósito de Dios, nosotros no conocemos los planes de Dios. Nosotros no conocemos el propósito de Dios. Tal vez Dios tiene un propósito contigo de ser un predicador de su palabra, porque de lo vil del mundo escoge Dios.
Porque de lo vil del mundo escoge el Señor para alabanza y gloria de Él. Dios no ve lo que sea el hombre, Dios no ve lo que sea la mujer. Dios ve lo que Dios puede hacer en ese hombre. Dios ve lo que puede hacer en esa mujer. Eso es lo que el Señor ve. Lo que puede hacer en cada uno de nosotros. Es especialista para juntar pedazos. Es especialista para escoger de lo vil del mundo. No ha venido a llamar a justos, ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él nos ama. El amor de Dios es grande. Él nos ama. Y está esperando que el hombre se arrepiente. Está esperando que la mujer venga arrepentida a los pies de Cristo. Y haber ya olvidado, dice la palabra de Dios, la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor no es un Dios alcahueto, no. El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tal vez usted se encuentre enfermo. Tal vez usted dice: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy pasando esto? Y muchas veces nos acordamos de Dios sobre la enfermedad. Nos acordamos de Dios ya cuando estamos desahuciados por los médicos. Nos acordamos de Dios ya cuando estamos todos enfermos. Y cuando estamos sanos, nos olvidamos de Dios y no queremos servir a Dios. No queremos entregarle nuestra vida al Señor cuando estamos sanos. Pero cuando estamos enfermos, nos acordamos de Dios. El hombre se acuerda de Dios ya cuando tiene cáncer, ya cuando tiene azúcar en la sangre. Se acuerda de Dios ya cuando los riñones ya no le funcionan. Se acuerda de Dios ya cuando está enfermo, desahuciado por los médicos. Pero como Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios está usando esa manera para tratar contigo, varón. Dios está tratando contigo, mujer. En la enfermedad Dios habla. Dios habla de diferentes maneras, pero el hombre no entiende, dice la palabra del Señor. Cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, Él busca la manera como tratar. De una o de otra manera, el Señor busca la manera como tratar con cada uno de nosotros. Dios habla en la enfermedad, pero muchas veces nos olvidamos de Dios. Nos acordamos del Señor solamente en el peligro. Cuando tenemos el agua al cuello, nos acordamos de Dios. Cuando estamos en el peligro, cuando tenemos problemas en la enfermedad, ahí clamamos a Dios. Pero cuando ya estamos sanos, cuando ya estamos fuera de peligro, cuando ya no estamos en problemas, no nos acordamos de Dios. Pero Dios es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Tiene que ser un padre alcahueto. Un padre alcahueto que es alcahueto con sus hijos. No disciplina a sus hijos, no los ama. Porque la palabra de Dios dice que el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, desde pequeño lo corrige. Para que aquel hijo no sea rebelde. Para que aquel hijo, aquella hija no sea un hijo, una hija rebelde. Pero como en los tiempos que estamos, muchos padres es alcahueto con aquellos hijos rebeldes, con aquellos hijos malcriados. Y Dios no es un Dios alcahueto. Él al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, tuvimos nuestros padres que nos disciplinaban y los venerábamos, dice la palabra. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Como padres sabemos y como hijos que si somos rebeldes y somos malcriados, si el padre no es alcahueto, lo va a castigar a su hijo, va a castigar a su hija. Pero si es alcahueto y es alcahueta la madre, ese hijo se va a criar un hijo rebelde, esa hija se va a criar una hija rebelde, una hija malcriada. Y así muchas veces queremos ser con Dios, pero con Dios no se juega. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando cometemos faltas, fallas y errores, la vara de Dios no se ve, pero se siente. No se ve la vara de Dios, pero se siente. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios al que ama disciplina y azota, dice la palabra del Señor, a todo aquel que recibe por hijo. Si usted está enfermo y está en los caminos de nuestro Dios, estamos pasando por la enfermedad, no es para quejarnos, no es para murmurar, es para humillarnos delante de Dios, es para ponernos a cuentas con el Señor, y si en algo le estamos fallando a Dios, es para corregirnos. Porque si estamos siendo castigados es porque Dios nos ama. Porque Dios no es un Dios alcahueto. Dios es un Dios que al que Él ama lo disciplina. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios. Poderoso es el nombre del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Quiere decir que un padre que no corrige a su hijo, no corrige a su hija, no lo ama, no la ama. Porque el que le tiene castigo a su hijo lo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Porque si usted no corrige a ese niño va a ser un ladrón si no lo corrige desde pequeño y lo deja que tome lo que no es de él. Va a ser un ladrón, y a todo ladrón, si no le espera la cárcel, le espera la muerte y le espera el infierno si se muere sin Cristo. Porque usted como padre no corrigió, ese hijo no corrigió, esa hija. Pero hay hijos rebeldes, hay hijas rebeldes que no agarran consejo de padre, que no agarran consejo de madre, y por eso después vienen los golpes que la vida le da, y después son los llantos, después son los lamentos, porque esas son las consecuencias de la rebeldía. Esas son las consecuencias de la rebeldía. Pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Job capítulo 5, esta hora de la tarde. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Al que Él ama, lo disciplina. Job capítulo 5, esta hora de la tarde. Versículo 17. Dice Job:
en el capítulo 5, versículo 17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Dice que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Y muchas veces usted puede decir, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esto otro? ¿Por qué estoy todo enfermo? Y no se ha dado cuenta que Dios está tratando con usted. No se ha dado cuenta que Dios está llamándolo. No se ha dado cuenta que Dios está usando un medio para que usted se humille ante la presencia de nuestro Dios. Porque al que Él ama lo disciplina. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga. Y Él la vendará. Él es quien hace la llaga. Hay enfermedades que vienen de parte de Dios. Hay enfermedades que las pone el diablo. Pero hay un Cristo que sana. Pero hay un Cristo que hace milagros. Pero hay un Cristo que hace prodigios. Pero hay un Cristo que hay señales en Él de que Él es poderoso. De que Él no es de barro, no es de yeso, no es de bronce, no es de cemento, no es de aluminio, no es de oro, no es de plata. Es un Cristo vivo. Es un Cristo que hace milagros. Es un Cristo que sana el cáncer. Es un Cristo que sana el SIDA. Es un Cristo que sana el azúcar en la sangre. Es un Cristo que es todopoderoso, que si sus riñones no le sirven, Él puede darle riñones nuevos. Si su corazón no le sirve, Él puede darle un corazón nuevo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido curados. Él hace la llaga, dice la palabra, y Él la vendará. Para Él no hay nada imposible. Si Dios está tratando con usted a través de la enfermedad y usted se humilla ante la presencia de nuestro Dios y Dios sabe que usted le va a servir, Dios lo puede sanar. Pero vemos casos que hay personas que se han entregado a Cristo con enfermedades incurables, desahuciados por los médicos, y Dios no ha hecho un milagro en ellos de sanidad, porque Dios sabe que si los sana no le van a servir. Entonces Dios lo que hace es salvar su alma, es salvar esa alma, es salvar esa alma, lo que hace el Señor. Porque a Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe si el hombre le va a buscar solo por ser sano, solo por recibir un milagro de Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Porque Él es quien hace la llaga. Él la vendará. Él hiere y sus manos curan, dice. Ese Cristo que hizo milagros cuando anduvo en esta tierra. Ese es el mismo Cristo que usted está escuchando predicando a esta hora. Ese Cristo que hace prodigios, milagros. Ese Cristo que hace ver a los ciegos, que hace oír a los sordos, que hace hablar a los mudos. Ese Cristo que hizo caminar a los paralíticos. Es el mismo Cristo que sana. Es el mismo Cristo que echa fuera a los demonios. Él se llevó nuestras enfermedades en la cruz. Por sus llagas hemos sido curados. Él sabe hasta dónde nos puede llevar. Él sabe si sanarnos. Él sabe si no sanarnos. Porque a Él nadie lo puede engañar. Él hace la llaga y Él la vendará. En 6 tribulaciones te librará. Y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Bendito sea el nombre del Señor.
Usted puede quejarse, nosotros podemos quejarnos, porque estoy pasando esto, porque estoy todo enfermo. Y Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Él habla de diferentes maneras, pero el hombre no entiende. Dios le está hablando ahí en el dolor, ahí en la enfermedad, ahí en el sufrimiento, ahí en la tristeza. Porque no es lo mismo estar sano como estar enfermo. ¿De qué sirve tener dinero y estar enfermo? La mejor riqueza es la salvación y que el Señor nos tenga sano. Aunque no ande nada en su bolsa, aunque no ande dinero, pero si usted tiene la salvación, pero si usted tiene salud, si tiene vida, ¿qué más podemos pedirle al Señor? Muchas veces nos quejamos y hay gente que está pasando momentos más difíciles. Pero es que muchas veces somos desagradecidos con Dios. Muchas veces somos desagradecidos con el Señor. Pero hoy Dios nos está hablando a través de la palabra que Él, al que Él ama, lo disciplina. Dios al que ama lo disciplina. La vara de Dios no se ve, pero se siente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esta es la palabra que Dios nos está revelando, porque no somos nosotros los que hablamos. Es el Espíritu de Dios el que habla a través de su palabra. Y Dios ha abierto esta puerta para anunciar la palabra de Dios a través de este medio. Y Dios está llevando su palabra a través de todos los medios posibles, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Dios está llevando su palabra en las calles, en los parques, en los buses, en los hospitales, en los presidios. Dios está levantando predicadores, porque aquí vienen días, dice el Señor, que habrá hambre en la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Esta tierra quedará en 7 años de tribulación, mientras que la iglesia esté de bodas allá en el cielo. Hoy el Señor nos está hablando por medio de su palabra para que nos arrepintamos, para que le busquemos a Él, para que no rechacemos el mensaje de Dios, para que no endurezcamos nuestro corazón. Dios nos está hablando por medio de su palabra esta hora. El Señor nos está hablando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquí el tiempo se va luego. Aquí el tiempo que el Señor nos permite predicar la palabra de nuestro Dios en esta radio emisora. Solo es una hora de programación, bendito sea el Señor. Y todo lo que hacemos se ha hecho de palabras para la gloria de nuestro Dios. Si usted está enfermo a esta hora de la tarde, si usted se encuentra enfermo, humillémoslo delante de la presencia de nuestro Dios. Rindámosle nuestra vida al Señor. Si usted se encuentra ahí enfermo y usted quiere un milagro de parte de nuestro Dios, la clave es humillarse ante Dios. Humillémonos ante Dios, pongámonos a cuenta con el Señor. Y Él es el mismo Cristo que sana. Él es el mismo Cristo que liberta. Él es el mismo Cristo que hace señales y prodigios. Dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos se pondrán las manos y sanarán. Vamos a orar esta hora de la tarde. Vamos a aprovechar el tiempo esta hora de la tarde para orarle al Señor. Y si usted tiene fe esta hora, y si usted se humilla ante la presencia de Dios, no importa la enfermedad que tenga, no importa que se encuentre desahuciado por los médicos, hay un médico por excelencia. Hay un médico que sana el cáncer, hay un médico que sana el azúcar en la sangre, hay un médico que sana
Si se encuentra con problemas en los riñones, hay un Cristo que sana. Vamos a orar a esta hora de la tarde, que sea el Espíritu de Dios ministrando. Padre, te honramos, Señor, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor, esta hora. Tu palabra, Dios, ha sido predicada esta hora, Padre. Sabemos que el que usted ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, Señor. Es usted quien trata con la vida del hombre, Señor. Es usted quien trata con la vida de la mujer, Señor. Usted lento para la ira y grande misericordia. Su palabra dice que horrenda cosa es caer, Señor, en manos del Dios vivo. Pero usted es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que si nos humillamos delante de su presencia, Padre, usted, Señor amado, es un Dios compasivo, Señor. Es un Dios que todo lo puede, Señor. Es un Dios que para usted no hay nada imposible. Usted es el médico por excelencia, Señor. Su palabra dice, Señor, que usted llevó, Señor amado, nuestras enfermedades en la cruz. Y que por su llaga, Señor, nosotros fuimos curados, Señor. Por sus llagas hemos sido curados, Señor. Para usted no hay nada imposible, Señor amado. Nos humillamos delante de su presencia esta hora, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, tomando el control de esas mentes, Dios. Que sea tu Santo Espíritu tomando el control de esos cuerpos, Señor. Que el fuego del Espíritu Santo, Padre, se meta, Señor, ahí en esa mente. Se meta, Padre, ahí en ese corazón, Dios. Que el fuego del Espíritu Santo, Señor, se meta, Padre, en ese cuerpo, Padre. Y esta hora, Señor, por tu palabra, Dios eterno, que por tu palabra haya sanidad de Dios, que por tu palabra, Señor, haya liberaciones en esta hora, Padre. Revienta, Señor, toda cadena, Dios. Revienta toda atadura, Señor. Que el fuego del Espíritu de Dios ministre esta hora, Padre. Pasa tu mano poderosa esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Te pedimos misericordia esta hora, Padre. Ahí donde está la enfermedad, Señor. Arranca, Señor, todo síntoma de enfermedad. Arranca, Padre, toda enfermedad en esos cuerpos. Y calama sojalama. Y rayaba sojalaya. Y ramansa aquí malaya sojalama. Y rakata la mansa aquí la mandalaya sojalama. Fuego de Dios quemando toda enfermedad esta hora. Espíritu de Dios esta hora. Arranca todo síntoma de enfermedad esta hora. Por el poder de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Sea usted, Dios eterno, quemando, Señor, toda piedra, Señor, en los riñones, Señor. Toda piedra, Señor, en la vesícula, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Sea usted sanando, Señor, los riñones, Señor. Sea usted sanando corazones, Padre. Sea usted sanando, Señor, ese cerebro, Padre. Sea usted sanando, Señor amado, esa circulación en la sangre. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor amado, por fe declaramos el milagro, Señor. Por tu palabra, Dios. En tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu poder. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Que la gloria, Señor, que la honra, que la alabanza, Dios, y la adoración sea para usted. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que nos ha permitido predicar a través de esta radio. Guarda nuestra salida y nuestro regreso desde ahora y para siempre. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a nuestro Dios. Gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha permitido predicar esta hora de la tarde.
en esta radio que Dios nos da el privilegio de hablar de su palabra.